Saludos. El proceso creativo es un proceso que involucra muchos elementos muy importantes, menores, que siempre nos dan un resultado mayor a la suma de estos elementos. El día de hoy, para platicar sobre este proceso creativo y sobre el trabajo de el escritor, del creador, tenemos a Adriana Letechipía. Ego Tenebris. Ego Tenebris. Adriana, qué gusto que estés aquí conmigo. Te conozco desde hace algunos añitos ya, y ahorita que iniciamos con esta nueva aventura de las charlas con personas de primer nivel, quería que fueras la primera escritora que estuviera aquí conmigo para platicar sobre todo tu proceso, no solo creativo, sino de cómo llegas y cómo desarrollas, y todo el esfuerzo, y cómo este esfuerzo va generando frutos cada vez más padre. Entonces, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Adriana, tú eres química Así de es. carrera, ciencia, científica. Yo conozco a Adriana hace ya algunos años en un evento que organizan un grupo de amigos para llevar a cabo divulgación científica. Yo siempre les digo que la divulgación está maravillosa, pero si no tienen este otro aspecto, este elemento del trabajo mágico, se quedan a veces en un sesgo y solamente alcanzan a permear la conciencia de los que piensan exactamente igual. Por eso a mí me gusta lo que hago, porque también se estimula el pensamiento crítico dentro de las creencias. Entonces yo conozco a Adrián en una de esas reuniones que se hacen al público. Al final les platico de la próxima que van a llevar a cabo, y me impactó mucho todo lo que es el trabajo que viene haciendo Adriana desde hace tiempo, porque la ciencia ficción es maravillosa, ¿no? Así es. Entonces, pero primero platícame, llegas a la ciencia, la química. ¿Por qué química? ¿Por qué no filosofía y letras? Si al final era escribir. O cuándo llega tu idea de empezar a escribir. ¿Por qué química primero? Bueno, yo pienso que fui una niña muy curiosa, muy, lo que decimos, latosa, ¿no? Muy traviesa también. Me encantaba la naturaleza, ¿no? Los insectos sobre todo. Me gustaba esta idea de que la transformación, porque la química estudia la transformación de la materia, que pareciera magia. Claro. Tuve una abuela muy, muy católica, que entre lo que me decía, ¿no? Me decía, es que los magos son falsos profetas. Okay. Y yo me quedaba así de, pero lo que hacen es maravilloso, ¿no? A mí me gustaba mucho. Y precisamente viendo programas de divulgación científica, veo que hacen experimentos de estos que pues utilizan dos reactivos, los juntan, hay cambio de color, hay salen algunos vapores, ¿no? También de colores, se sedimentan algunas partículas, y yo decía, es que eso es magia. O sea, la magia sí existe, yo decía. Claro. Y yo le dije a mis papás, les dije, es que yo quiero estudiar eso. Okay. Y me decían, es que eso es química. O sea, lo que tú quieres estudiar es química. Vi algunos programas en Canal 11 que me encantaban, El Mundo de Big Man, que yo creo que fue el padrino de muchos de mi generación, y que también hablaban de divulgación científica y que repetían estos experimentos, y yo los llevaba a cabo en mi casa. Y pobre de mi familia, ¿no? Porque utilizaba pasta de dientes, shampoo, perfume, agua, todo eso lo juntaba. Yo esperaba ver algo así y no pasaba, ¿no? Y estaba yo muy frustrada, y yo decía, bueno, ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer
para poder yo misma hacer esa magia. Claro. Un detalle Y importante, la ciencia es subproducto de la magia. Todas las tradiciones ancestrales, antes de que se presenta ya como tal el método científico, antes de eso, todo el trabajo que hacían los alquimistas deja las bases de lo que es hoy las ciencias químicas. El problema es que se separaron, se separó por un lado la creencia que se convirtió después en teorías filosóficas y quedó nada más el trabajo de confirmación o repetitivo de los experimentos que hacían. Pero ciertamente la magia es un, perdón, la ciencia es un subproducto de este pensamiento global de, del trabajo de desarrollo, ¿no? Perdón, vamos a hacer una acotación ¿no? Y está al punto, perfecto. ¿no? Entonces sí, parece magia, se ve magia. De hecho, aquel milagro que hacía Jesús de convertir el agua en vino, se logra con un reactivo con dos sales disueltas. Y entonces al juntarse cambia El color. el color de un líquido transparente a un líquido rojo brillante. Y está en uno de los libros de la Golden Dawn. Ahí te dicen exactamente qué es lo que tienes que usar. Pero lo utilizan para sostener o para crear una, no un convencimiento, pero sí un impacto profundo, que es eso que estás platicando, el impacto que da el ver algo increíble, un prodigio. Eso ayuda a que el conocimiento pueda permear un poco más profundo. Correcto. Entonces, enamorada de la química, empiezas a estudiar química. ¿Fue siempre tu única opción? Sí. Perfecto. Sí, desde la primaria, escuela primaria, yo le dije a mi papá, yo quiero estudiar química. Y me dijo, bueno, están dos escuelas, ¿no? Aquí en México, que está la UNAM y está el Politécnico. Okay. Y las dos son de muchísimo prestigio. Y ahí fue la primera decisión, ¿no? Como también me gustaba mucho la naturaleza y me gustaban los seres vivos, yo en algún momento dije, pues podría ser bióloga, ¿no? Que también observa algunos procesos bioquímicos, es decir, la química, pero en seres vivos. Pues vi las opciones que había y vi que en el Politécnico estaba la carrera de químico, bacteriólogo, parasitólogo. Okay. Y yo dije, esa la quiero estudiar. Vi el caminito que tenía que hacer, que era, pues para la UNAM hay escuelas preparatorias, para el Politécnico hay escuelas vocacionales. Entonces elegí la vocacional número 6, que está ahí en Azcapotzalco, Miquel Otón de Mendizábal, así se llama. Y estudié, me preparé para poder entrar y hacer el examen, ¿no? Y fui seleccionada y para Boca 6, fueron 3 años, y después fue a hacer el examen para la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, que es del Politécnico. Y ahí ya estudié durante 5 años para QBP o Químico Bacteriólogo Parasitólogo. Muy bien. Ahorita me viene una idea a la mente. Maestros. ¿Qué maestro te motivó el doble de lo que tú traías de motivación para confirmar que ese era tu camino? Debe haber, siempre hay uno o dos maestros que nos tocan, ya sea en la prepa o en la vocacional o durante la carrera, hay uno o dos maestros que te dejan una semilla sembrada para siempre. ¿Recuerdas alguno de esos maestros especiales? Pues una de ellas es la maestra Elena Irma, que ojalá y me esté viendo, ¿verdad? La maestra Elena Irma daba clases de lo que es bioquímica microbiana, y ella es una maestra que es muy escrupulosa, muy específica, muy, muy puntual en lo que tiene que ser un alumno. Y tiene la fama de reprobar a muchos alumnos, ¿no? Y que su materia además es difícil, porque estamos hablando ya no solamente de procesos químicos en seres vivos, ¿no? Sino que son en bacterias. Y es
pues yo lo vi así, ¿no? Como si fueran extraterrestres, pero no, o sea, es la vida que hay en nuestro planeta y que sale al común. Y muchas personas batallaron mucho con esa materia, pero a mí me encantó, me encantó. Y la personalidad de la maestra, que era una maestra de excelencia, ella ahorita ya está jubilada, por eso hablo del tiempo pasado, ¿no? Claro. Pero esa excelencia, el decir, no, no quiero esa mediocridad, yo quiero que ustedes sean excelentes, eso yo creo que me motivó muchísimo. Y aún la sigo admirando y aún creo yo que esa materia es un filtro muy grande para esa carrera y hay mucha gente que todavía teme a esa materia, ¿no? Aunque ya no está esa maestra. Todo este mundo microscópico, porque las bacterias son de este mundo microscópico que no podemos ver, ¿no? Y recordé un poco los conceptos de, o la manera en la que el mismo Pasteur se enfrenta ante la idea de la enfermedad, ¿no? Que es el primero que habla de, bueno, no sé si es el primero, pues de los primeros que hablan de los microorganismos microscópicos, patógenos, que era lo que enfermaban, ¿no? Y cambia toda la idea de los cuatro humores y le da una cierta estructura. Y al principio, todo desarrollo tecnológico va a parecer magia al principio. Cuando, y es la ciencia es la que entra ahí y empieza a investigar y empieza a darle respuestas a estas ideas mágicas. Y afortunadamente hay maestros todavía en las grandes instituciones, el Politécnico, la UNAM, que siguen trabajando a favor de esa excelencia y haciendo que los alumnos se esfuercen a lograr esos niveles de resultado. Así que un reconocimiento a todos esos maestros que hacen su trabajo con orgullo y con ganas. Así que un saludo a la maestra Irma, por, en donde esté, ojalá esté viendo el video pronto. Esta idea del pensamiento mágico dentro de la carrera, ¿te acompañó desde entonces? O sea, voy al punto en qué momento nace ese gusanito por querer escribir, por querer contar historias. ¿Cómo llegas a la escritura? Bueno, es sabido, ¿no? Que en el sistema educativo de nuestro país, pues hay diversas lecturas, ¿no? Que dan, pues para la primaria, la secundaria, la prepa. Y todas esas lecturas que dejaban, no dudo que tengan una calidad muy grande, tal vez algún día me dé la oportunidad de volverlas a leer, pero ya con un sentido más crítico, ¿no? Más estructural, más formado, más de la experiencia. Y en aquel entonces, pues, una niña de 9 años, luego 15, ¿no? Luego 17. Leyendo esas lecturas, estoy hablando del Periquillo Sarmiento, el Gesticulador, el Corazón Diario de un Niño, ¿no? Los leía y no me maravillaban. Okay. Los leía y yo, perdón, sí. Los leía y no me maravillaban, sino que no me encontraba quizás yo en esas letras. Okay. Que decía yo, esas cosas le pasan a otras personas. ¿No? No hallaba yo una familiaridad, no hallaba yo el asombro y pues no me gustaba la realidad. Lo leía, ¿no? Yo ahora sí que cumplía, ¿no? Con las materias y hasta ahí. Fue en la escuela superior, ahí en biológicas, que yo, o a mis manos, llegó un libro, ¿no? Lo vi en un estante realmente. Vi en un estante este libro que se llamaba Experimento, Okay. o El Experimento. Es de John Darton. Y me llamó mucho la atención el título, porque era lo que yo buscaba hacer, ¿no? Lo quería yo comprar, en aquel entonces yo no contaba con suficiente dinero para comprarlo.
eh, pues, tenía lo que tiene un alumno en sus bolsillos, ¿no? Ujú. Y lo dejé pasar, lo dejé pasar. Después, viajando hacia mi casa, yo frecuentaba lo que es el Metro Universidad, que está cerca de Ciudad Universitaria, y ahí hay un local de libros de segunda mano. Entonces, este libro se encontraba ahí y costaba 20 pesos. Maravilloso. Yo dije, es una oportunidad de oro, ¿no? Vi mis bolsillos y justamente traía 20 pesos. Dije, si lo compro, ya no tengo dinero para regresarme a mi casa. Ok. Y lo compré. Lo compré y dije, pues a ver cómo le hago con el conductor del Ujú. camión para que me deje subir, ¿no? Y le dije, mire, la verdad es que no traigo dinero y pues tengo que ir a mi casa, ¿no? Y pues ya me ve el conductor y dice, ándale, súbete, ¿no? Y pues ya me hizo el día, me subí, agarré el libro, empecé a hojearlo y me encontré por primera vez en esas páginas. Ok. ¿De qué va? Realmente el texto va de clones, son personas que son clonadas, que sirven como un banco de órganos vivo para dar esos órganos a quienes están pagando su vida y mientras los tienen estudiando en una escuela. Realmente es literatura juvenil y estudiaban ciencias y explican cómo es esta técnica de clonación, hablan de la oveja Dolly y cómo lo hacen, ¿no? Y eso yo lo había visto en las clases. Ok. Yo dije, esto existe, es posible. Ajá. Entonces lo que estoy leyendo es una realidad que podría existir. ¿Por qué? Porque las leyes en las cuales se basa son las mismas que tiene mi universo. Ujú. Y eso me maravilló. Me encontré en sus hojas, dije, esto es posible, esto es real, y de ahí ya no me pude despegar, ¿no? Entonces continué leyendo historias, luego salté a otros autores como Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Orson Scott Card, Ujú. Úrsula K. Le Guin. Fueron muchísimos autores. Hasta que un día dije, bueno, ya leí tantas historias y empiezo yo a tener ideas propias. ¿Podría yo escribir algo como esto? Y empecé yo en mi cuaderno, ¿no? Como estudiante, mientras estaban las clases, algunas muy interesantes, otras un poco aburridas. Tenía la idea, me iba hasta atrás del cuaderno y la anotaba. Ok. Y luego, en un tiempo libre, la sacaba y la empezaba como a expandir, ¿no? Ahora. Y así están todos mis cuadernos con pequeñas anotaciones, ¿no? En la parte de atrás. Yo creo que fue hasta que hice mi tesis de licenciatura que uno de mis sinodales me dijo, escribiste muy bien tu tesis, está muy bien escrita. Ok. Y yo dije, bueno, entonces, ¿podría dedicarme yo a escribir historias? ¿Podría yo ser escritora? Y ahí nació la idea, ¿no? Posteriormente me di cuenta que existía una tertulia de ciencia ficción de la Ciudad de México, porque también yo busqué qué había de ciencia ficción aquí en México, y acudí a sus reuniones, donde se platicaba sobre ciencia ficción, lo que habían leído, lo que habían visto en el cine, en la tele. Y ahí yo les pregunté, si yo quiero escribir ciencia ficción, ¿qué tengo que hacer? Ujú. Y me dijeron, en primera, escribir. Y en segunda, escribir, ¿no? Y nosotros tenemos un taller y puedes entrar aquí con nosotros y revisamos tus textos, los corregimos para que tú puedas crecerlos, ¿no? Claro. Porque lo que siempre me dijeron fue, tú vas a aprender a escribir mandando textos a convocatorias. Ok. ¿Por qué? Porque ahí ellos te van a calificar, te van a evaluar, van a decir si este texto sirve o no sirve y, y pues así poco a poco te vas a formar, ¿no? Te voy a hacer una pregunta difícil, pero hay que hacerla. ¿Qué es ciencia ficción? Ciencia ficción es
un... Digo, hago la pregunta porque aquellos que les gusta, por ejemplo, el cine que mencionabas, muchos dicen que Star Wars es ciencia ficción. No, Star Wars es fantasía. Star Trek es ciencia ficción. Entonces, hay una diferencia básica y lo mencionó hace rato que hablaba del libro del experimento, pero quiero escuchar tu definición. ¿Qué es ciencia ficción? Ok. Lo que yo quería decir es que justamente hay como esta situación, ¿no? De que no hay una definición única de lo Ok. que sea ciencia ficción. Así que voy a tratar de dar lo que yo entiendo por ciencia ficción, ¿no? ¿Qué es? Es una herramienta que nació en la literatura, que utiliza hechos científicos que ya están comprobados, que sienta las bases de un mundo especulativo y que no solamente encontramos en la literatura, sino que también podemos encontrar en el cine, podemos encontrar en la música, en el teatro, en el arte como la escultura, las artes plásticas. De hecho, Racrufi es un pintor mexicano que hace ciencia ficción. Y, y bueno, ¿no? O sea, prácticamente la ciencia ficción se puede encontrar en todo lo que hace el ser humano. Pero aquí está lo importante. Utiliza las ciencias naturales y las ciencias sociales como una base. Si no tiene eso, entonces se convierte en fantasía. En fantasía. Lovecraft lo decía de otra forma, pero Lovecraft no escribió nunca ciencia ficción. Lovecraft decía que el mito tiene suficiente cantidad de fantasía mezclada con suficiente realidad. Si alguno de los dos ingredientes es demasiado, entonces no permea, no se logra el mito. Los mitos de Cthulhu que él escribía, ¿no? Que nunca fue ciencia ficción, pero siempre mezclaba la suficiente cantidad de fantasía con suficiente cantidad de ficción. Entonces, la ciencia ficción debe tener suficiente cantidad de ciencia con suficiente cantidad Realidad. de realidad, o sea, ciencia y realidad, y su elemento fantástico o Especulativo. especulativo de ficción, para que entonces estimule y pueda tocar esa fibra que te tocó el primer libro, ¿no? Claro. Bueno, yo nunca fui aficionado a la ciencia ficción. Yo creo que el único libro de ciencia ficción que leí como tal es Frankenstein, que dicen que es el primer texto de ciencia ficción. Pero a mí me lleva más hacia el terror o hacia el concepto de creación de Dios, pero nunca me metí de lleno a la ciencia ficción. Para mí siempre fue un, un género muy árido, porque hay ciencia ficción muy dura y muy difícil De mascar, asimilar, de ¿no? asimilar. Y entonces, pero a ti sí te dio, entonces empezaste. Pero ¿solo has hecho ciencia ficción o has hecho otros géneros? He hecho ciencia ficción y terror. Y terror, que van muy de la mano, ¿no? Así es. Van muy ligaditos de la mano. Y entonces empiezas a escribir. Y escribes en cuadernos. ¿Cuándo mandas tu primer escrito así, se manda para recibir la crítica Fue en el de los 2020. concursos? 2020. Fue en el 2020. O sea, ¿Recuerdas ese cuento? realmente no tiene mucho tiempo. Sí, es una microficción que hice. Se llama La noche sin murmullos. Y habla sobre la muerte de los insectos debido al cambio climático. Okay. ¿Qué va a pasar cuando ya no existan estos seres tan importantes en nuestros ecosistemas y cuando ya no podamos escucharlos en la noche, ¿no? Arrullándonos? Los grillos, las abejas, inclusive los mosquitos, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a sentir solos? En ese cuento yo me acuerdo que digo, la tierra nos ha abandonado, así cierra. Lo mandé a una convocatoria que era digital, es decir, en estas convocatorias te pueden publicar ya sea de manera digital o de manera física.
esa era digital. El que eligieran iba a quedarse en el blog de esta página, ¿no? Lo envié y no quedó, No quedó. no quedó. Y me acuerdo que me sentí muy mal, muy Ok. triste. Pero dije, es que es una muy buena idea. Pero esto es 2020 y tú empiezas más o menos a escribir ya de manera eh, metódica 5 años antes, 10 años antes, más o menos. ¿Cuánto? Digamos que 5 años antes yo ya empezaba a hacer textos largos, ¿no? Lo que le llaman cuento corto. ¿Cuánto corto? Y digamos que la primera publicación que yo quería hacer fue con una microficción. Ok. Estamos hablando de una diferencia bastante grande porque el cuento corto puede tener alrededor de unas 1500 palabras Ok. y la microficción tiene menos de 300 palabras. Ok. Entonces envío este microcuento, esta microficción, y no queda, ¿no? Pero vuelvo a decir, a mí me gustaba tanto la idea, de hecho me sigue gustando, me fascina esa soledad que podría sentir el ser humano, y ahí tengo yo guardada esa microficción, Ok. ¿no? Fue como un rechazo, pero para mí fue la confirmación de que yo tenía algo que no estaban viendo los demás. Esa era mi siguiente pregunta, que ya la respondiste. ¿Cómo te sobrepones a ese primer rechazo? Ya contestaste la mitad, pero después, ¿qué sigue? O sea, después de eso, pues, es que, miren, todo proceso creativo requiere cierto nivel de terquedad. Otra manera de hacerlo es, requieres un esfuerzo del 300% para dar resultados. Aquellos que a la primera se vencen, no llegan a donde tienen que llegar. Les falta ese impulso extra. Entonces, además de eso, ¿qué fue? O sea, ¿llegaste a pensar que los jueces estaban tontos o no sabían? ¿O que te faltaba a ti buscar otro camino para tocarlos? ¿Qué fue? ¿Cuál fue el proceso? Lo que yo pensé fue que yo no tenía la suficiente técnica para poder expresar lo que yo quería. Okay. Debido a mi formación científica, y también, ¿no? He sabido que realmente los que saben de humanísticas, pues es la UNAM, ¿no? La Universidad Nacional Autónoma de México. Ellos entre pues toda la currícula que llevan los alumnos, también llevan materias pues optativas, ¿no? En donde llevan filosofía de la ciencia, les dejan hacer ensayos, es decir, tienen otra idea, su cerebro funciona de otra manera. Okay. Y el Politécnico es, como lo dice el nombre, muy técnico, muy teórico también, muy práctico. Y este tipo de materias, por lo menos mientras yo estuve estudiando, no se tocaban. Okay. Afortunadamente ya en la actualidad, dentro de la currícula, sí, entre las materias optativas hay algunas de ellas, e incluyen la bioética, ¿no? Cosa que yo no la vi hasta que hice un posgrado. Ajá. Entonces yo pensaba que yo, debido a mi formación, no tenía digamos, esas herramientas para poder expresar lo que yo necesitaba. Lo que pensé fue, pues tengo que seguir escribiendo y tengo que tomar algún curso para yo poder tener esa técnica y poderlo hacer, ¿no? Okay. Entonces sí, durante bastante tiempo estuve buscando talleres que estuvieran especializados aquí en México. Es decir, que estuvieran dirigidos plenamente hacia la ciencia ficción y no los encontré, no los encontré. Estuve en la Casa del Lago, que también es de la UNAM. Hay varios talleres de escritura que algunos son gratuitos, otros son por pago, pero digamos que es muy general lo que se ve ahí. Y a pesar de que yo tenía esta disciplina de ir cada semana
llevar mis textos, hacer mis tareas, mostrarlos a los compañeros, yo sentía que algo faltaba. Ok. Entonces, pues fui a muchísimos lugares más hasta que yo dije, bueno, yo tengo que hacer algo porque si no, nunca, ¿no? Y dentro de la tertulia de ciencia ficción de la Ciudad de México, hubo esta oportunidad de reunirme con la gente que leía la ciencia ficción para escribir ciencia ficción. Y entonces formamos un taller que se llama Gran Colisionador de Textos Especulativos. Qué bonito nombre. Muy Gran bonito. colisionador de textos Especulativos. especulativos. Maravilloso. Ese nombre lo acuñó un compañero al que quiero mucho que se llama Luis Manuel Solís, también si nos estás viendo, hola. Él fue el que pensó el nombre y nos encantó porque habla muy bien de lo que se hace dentro de un taller. Claro. Nosotros tenemos nuestros textos como si fueran partículas y hacen colisión, ¿no?, con todos los demás escritores, y lo que surge de esa colisión es algo nuevo. Claro. Y ahí estuve con ellos durante prácticamente 4 años. 4 años. 4 años. Se reunían semanalmente. Sí, pero 2 veces a la semana, 2 veces a la viernes semana. y sábado. Y cada semana había que mostrar, enseñarse las canicas, por decirlo de algún modo. Por así decirlo. Eso es un trabajo constante de disciplina. Mira, no hay otra forma de llegar a donde quieres llegar si no te tomas el tiempo. Porque además hay que trabajar 8 horas de oficina, ¿no? Claro. Hay Si que no, trabajar pues todos como los días, porque si no, ¿cómo, o ¿cómo sea, comes? ¿cómo vives? ¿Cómo te sustentas el gusto? Y había un amigo mago que me decía, hay que darle de comer al alma. Mucho de esto que se hace por ese afán del alma, de ser escuchado, o del escritor de ser leído. Yo me dedico un poco más a las artes escénicas y también me pongo a escribir mis libretos para las ceremonias de teatro que hago. Y se pueden comparar. ¿Te gusta comparar tus escritos con los escritos anteriores? ¿O no trabajas de esa forma? Yo creo que se tiene que hacer. Forzosamente llega un momento en el cual tienes que ver cuánto has avanzado, ¿no? Este texto, el primero que te comenté, el de La noche sin murmullos, ahí se quedó pequeñito y todo. No me he deshecho de él. Hay personas que no me lo aceptan, lo tiro a la basura. Y yo no, yo lo tengo guardado. Y después de escribir varios textos, de tallerearlos, de corregirlos, de mandarlos a convocatoria, por fin, ¿no?, algunos me publicaron y surgió una convocatoria por ahí de una revista que se llama Estia, que es feminista y que en sus primeros 4 números pidió primero, me parece que fue el agua y luego la tierra. Entonces, en esa convocatoria de la tierra, pues yo hablaba sobre los insectos, la tierra, el cómo estos insectos salen también del suelo, ¿no? Y yo dije, queda precioso, ¿no? Pero ya no envié ese fragmento, ese microrrelato, sino que regresé, lo revisé, lo corregí, lo hice más grande. Realmente yo creo que en su inicio tendría unas 60 palabras. Lo llevé a 350 y lo mandé y me lo publicaron. En esta ocasión sí me lo publicaron y yo creo que quedó bastante bien, quedó de una manera poética. Me temo que ahora sí logré que tocara a alguien, puesto que en estas convocatorias pues reciben bastantes textos, ¿no? Y entonces tienen que hacer una curaduría, tienen que elegir de entre todos ellos cuáles son los que representan más el número que van a publicar, el ejemplar que van a publicar. Y además
pues tiene que estar bien escrito, ¿no? Porque no solamente es plasmar la idea ya, ¿no? O sea, tienen que tener cero errores ortográficos, errores ortotipográficos, tener una buena redacción, tener una buena estructura, ¿no? Y, por supuesto, tener esta historia, contar una historia, y tener estos elementos que le dan literariedad, ¿no? O que sean poéticos, para que sean bonitos. Tú ahorita lo dijiste muy bien, me gustó, hay que darle de comer al alma, ¿no? Cuando uno lee, me queda claro que le das de comer a tu alma, ¿no? Te tiene que maravillar, te tiene que enamorar, te tiene que hacer vibrar. Te tiene que hacer sentir algo. Exacto. Puede ser agradable o desagradable, pero te tiene que hacer sentir algo. Sí. Porque si no, no estás conectando, no estás cruzando esa, en el caso del teatro, esa cuarta pared, en el caso del libro, esa lograr que el lector suspenda la incredulidad y pueda jugar a esa seducción de la ficción, de lo que me estás presentando. Porque los escritores somos grandes contadores de mentiras a veces, ¿no? Y estamos contando una mentira, por eso yo les digo, nunca me crean, no me crean nada de lo que digo, pero al final es darle las herramientas al público, al lector, para que pueda suspender su incredulidad y viajar conmigo o viajar con el escritor a esta aventura que te estoy proponiendo, que te tengo que pescar en la primera estrofa. Si no los pescas en la primera estrofa, es difícil que continúen, ¿no? Y entonces te empiezan a publicar. Y aquí me trajiste, mira, cuéntame de lo que nos trajiste. Aquí, ¿qué te publicaron? Estos compendios. Y este de acá, que es el favorito. Cuéntanos. Bueno, pues de entrada ejemplar de aquí, Mundos en Colisión, es el primero que yo ayudé a hacer, a formar, ¿no? A conformar. Esta es la primera publicación del taller del Gran Colisionador de textos especulativos, en el cual pues éramos varios, ¿no? Llegamos a ser hasta 70 escritores ahí. De entre todos ellos hicimos una convocatoria en la cual dijimos, ¿quién quiere publicar? Okay. El único requisito es que su texto, el que ustedes quieran, el mejor que tengan, ya haya sido publicado. Okay. Es decir, ya haya pasado por un proceso de elección. Okay. Que un tercero haya dicho, este me gusta, este se publica. Y juntamos 23 autores, entre ellos estoy yo. Y a mí me tocó escribir el prólogo, donde justamente platico toda esta historia que previamente ya tú y yo platicamos. Y pues se le hizo también un trabajo de edición, de maquetación también, porque no solamente es copiar y pegar el texto, sino que tiene que haber también una siguiente corrección, no siempre hay un dedazo, por ahí una coma, un punto, un acento que se nos va. Entonces, esta labor la hicieron dos compañeros, es Mical García y también Damián Neri, que a Damián yo ya lo conocía ahí en la tertulia de ciencia ficción y a Mical la conocí en el taller. Entonces, ellos dos se dieron a la tarea de hacer todo esto, que es una gran tarea, yo creo que prácticamente les ha de haber llevado un año. Y ya que teníamos todo el texto, de todos modos, ahora sí que nos juntamos 4 personas más para volverlo a revisar. Okay. Y decidimos autopublicarlo. Hay ahorita algunas plataformas, no voy a decir cuáles, ¿verdad? Pero estas ya por su sistema ya permiten subir el texto y lanzarlo a la venta en el mundo, y cualquier persona pues que tenga internet puede pedirlo y recibe su ejemplar físico o en digital, ¿no? Okay. Entonces, digamos que
en este libro está un texto mío, se llama Esperanza, es una distopía que me eligieron 2 veces para publicar, digo 2 veces, porque primero la mandé a una convocatoria con una revista que se llama Linotipia, que por alguna razón pues no publicó todos los cuentos de esa convocatoria. A pesar de que eligieron el mío, no lo han publicado. Así de repente pasa, no me genera ningún problema. ¿Por qué? Porque también aquellas editoriales, aquellos grupos, ¿no? Que se dedican a hacer estas publicaciones, pues lo hacen sin recibir nada a cambio. Okay. Entonces tienen que decidir entre también trabajar o publicar a los que ganan las convocatorias, ¿no? En esa ocasión no lo publicaron, entonces lo volví a mandar a otra convocatoria y quedó con una editorial digital que se llama Ouroboros. Okay. Entonces, pues ya lo eligieron 2 veces y dije, este texto lo quiero poner acá. Exactamente. Y le hicimos su presentación en varios lugares, entre ellos en Fóbica Fest, que es un festival de terror y de ciencia ficción y fantasía que se hace ahí en Guadalajara con Rogelio Vega. Ese sí es festival, no las cosas que hacen últimamente. y dura 3 meses. O sea, imagínate el trabajo que hace Roger primero de convocatoria, ¿no? Porque todas aquellas personas que escriban estos géneros pueden presentar ahí sus obras. Hace también charlas con ellos, con los escritores. Hace concursos de terror. Está el bazar de terror y también el de Cositos Cartoneros, que es el de acá atrás. Y ahorita, si quieren, platicamos de él. Y pues también hace concurso de disfraces y bueno, todo eso a lo largo de lo que es septiembre, octubre y noviembre. Uh-huh. En toda Guadalajara están ahí presentándose, ¿no? ¿Qué más? Tal vez es un brinco y ahorita nos regresamos, pero mira, en el camino al resultado, no puedes saber cuál es el cuento o el evento que te va a llevar al éxito, o que te va a llevar al punto máximo. Solamente lo puedes ver hacia atrás, en retrospectiva. O sea, la vida se puede entender hacia atrás, pero tiene que vivirse hacia adelante. Ahorita, reciente y recién, me acaba de contar que se acaba de enterar que le acaban de dar un premio el día de hoy. Ah, sí. Un premio como mejor relato de terror. Así es. Es que es maravilloso. Y el año pasado también estuvo seleccionada como uno de los mejores cuentos de ciencia ficción en otra compilación. Entonces, pero todo esto solo se puede ver hacia atrás. Nunca vas a saber, este es el cuento que me va a llevar al éxito, ¿no? Entonces, platícanos de estos 2 premios más recientes para que los busquen, los consigan y los adquieran y los lean. Por favor, este premio de terror. Por supuesto. Pues, claro, a mí me encanta escribir ciencia ficción, pero hay ideas que son locuras, ¿no? Que son más viscerales, que son producto de otra gestación, vamos a llamarlo así. Me gusta mucho esa idea. La ciencia ficción es muy sesuda, ¿no? Es decir, hay que pensarlo, hay que investigar, hay que sentar las bases de esos mundos que uno está creando. Hay que pensar mucho. Y el terror puede ser algo que te pasó en una noche, una pesadilla, o algo que viviste, o un pensamiento negativo que tuviste, o algo que le pasó a alguien y que dices, híjole, qué bueno que te pasó así, porque si hubiera sido peor, no la cuentas, ¿no? Entonces, esta lectura que es más visceral, esta escritura que es más visceral, yo la uso
también para, digamos, le digo yo, sublimar esos entes oscuros que tiene uno, ¿no? Ok. Y, y pues claro, también me decanto, ¿no? Por el terror, por lo paranormal, em, por lo que no te deja dormir. Ok. Y hago mis manuscritos, hago exactamente la misma situación, ¿no? Hago algunas investigaciones, porque evidentemente si vas a hablar de brujas, no puedes inventar tantas cosas, ¿no? Tiene que tener algo que el lector lo sienta como algo familiar, Ajá. algo que ya está dicho, nombres, rituales, eh, lo que sea, ¿no? Para que el lector lo vea y diga, claro, yo he visto esto y eso, ¿no? Lo engancha a uno. Entonces, he escrito varios textos ahora. Uno de ellos fue este de aquí, que se llama Auroras Tropicales, Auroras tropicales. que por cierto, digo, no puedo dejarlo tan lejos, ¿no? Esto de auroras tropicales tiene base en estos fenómenos que se han dado últimamente por las tormentas solares que ha habido en este año y que han permitido que las auroras se observen en el norte de México, Ok. cuando por lo general es en el polo norte o en el polo sur, ¿no? Ujú. Entonces, el poder fotografiar, el poder tener evidencia de estas auroras en lo que es el trópico de Cáncer, que es donde estamos nosotros, igual hizo que me fuera, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿y qué pasaría si esto fuera ocasionado por una entidad que nosotros no comprendemos? Este subgénero se llama terror cósmico. Son entidades que han estado ahí que por eones, que no comprende la humanidad y que si uno lo vive es hasta se puede quedar uno loco, ¿no? Claro. Y entonces tomo esta idea, me inspiro también en Lovecraft y escribo este texto, Auroras Tropicales. Lo mando a Fóbica Fest, que es este festival de terror de Guadalajara, en su concurso de Cositos Cartoneiros, que es una editorial independiente y que hace este trabajo tan bonito que es artesanal, es hecho a mano. Y pasa el tiempo, ¿no? Para que ellos hagan sus evaluaciones y era un concurso, no era propiamente una convocatoria. Y ese texto se gana una mención honorífica y es publicado en este libro. Maravilloso. Esfuerzo y resultado. Esfuerzo al 300%. Escribir diario. ¿Cuántas horas diario? Por lo ¿Le menos dedicas? 2 horas. Por lo menos 2 horas. 2 horas, 10 años, hagan el cálculo, está cerca de las 10.000 horas. Y acercarse a las 10.000 horas y tener 10.000 horas es lo que te acerca a ser de clase mundial o de excelencia. O sea, un músico, un atleta que dedica 10.000 horas a su deporte, llega a ser deportista de clase mundial. Y un artista llega a ser un artista de excelencia. O sea, un pianista no es que llegue a clase mundial, pero sí llega a ser de excelencia. Aquellos que dedican 2.000 horas, pues más o menos se defienden, pero tienes que llegar a las 10.000 horas. Y tú estás pegándole a las 10.000 horas. Generalmente yo le pregunto a los que se dedican al arte, ya sea al ilusionismo, a la pintura, a la música, cuántas horas han dedicado. Entonces decimos el cálculo rapidísimo, si no has llegado a las 10.000 horas, estás a punto de llegar a las 10.000 horas. Y eso te hace una escritora de excelencia. Pero es otra vez escribir, y el primer texto que escribas no va a servir para nada. Ni el segundo, ni el tercero, ni los primeros 3 años. Pero es una necesidad profunda. Cuando se habla ya sea de magia ceremonial o se habla de, de arte, es una necesidad profunda de cada individuo el encontrar el camino y el poder hacerlo. Y es lo que te lleva al final a tener resultados. Y es por eso que esto es maravilloso. Ahora, si hay algún chavito por aquí viéndonos, que son los que más me importan, porque los adultos ya están echados a perder, ya no se puede hacer nada
Bueno, los adultos, eso es ya. Pero hay, hay jóvenes que me siguen y que les interesa. Si alguno de ellos estuviera sentado aquí enfrente de nosotros, te diría, ¿cómo le hago para ser escritor? ¿Qué le dirías? Lo primero que tienes que hacer es leer. Leer. Tienes que leer y encontrar lo que a ti te gusta. Porque esto es más una cuestión de amor que de dinero, que de cosas materiales, ¿no? Tiene que haber una pasión en ti, un amor hacia el género que tú te quieras dedicar, ¿no? Novela juvenil, terror, horror, ciencia ficción, fantasía, novela negra, lo que tú quieras. Tiene que gustarte de entrada. Segunda, tienes que leer muchísimo para saber qué es lo que tiene ese género que lo diferencia de otros. Y también para comprender cuáles son los típicos clichés. ¿Por qué? Porque de nada sirve que vuelvas a escribir lo que ya se ha escrito. Tienes que escribirlo de la manera en la que tú quieres mostrarlo al mundo. Y después de haber leído, tienes que escribir, tienes que lanzarte a vencer lo que es le llaman la página en blanco, ¿no? Es decir, compras un cuaderno, utilizas hojas blancas desde papel bond y dices, lo que voy a escribir, ¿merece la pena? Probablemente no. Pero si no te atreves a vencer ese espacio en blanco, entonces no hay futuro, ¿no? Tienes que lograrlo. Es como vencerte a ti mismo, a la confianza que tienes en ti mismo. Y ya que escribiste una y otra vez, tienes que ver de lo que escribiste qué se puede extender, qué puede ser una historia. Dentro de estos géneros, ¿no? La ciencia ficción, el terror también, el horror, tienen no solamente esta virtuosidad de que cuentan una historia que entretiene, sino que también hacen una crítica o también te presentan mundos que podrían ser aquellos que necesitamos, ¿no? Vencer el sistema capitalista, si tú quieres, vencer gobiernos opresores, vencer la contaminación, el cambio climático, qué sé yo, ¿no? Inclusive el sistema, la corrupción, la inseguridad. Y tienes que expresarte, tienes que poner tu granito de arena, tu firma en ese trabajo para que contribuyas con lo que es la cultura, con el espíritu humano, si tú quieres, ¿no? Y después de haber escrito todo esto, tienes que someterlo a otras personas. Si tú te lo quedas, si tú lo guardas en tu biblioteca, a lo mejor algún día alguien lo encuentra y puede ser que le guste o no le guste, ¿no? Pero si tú quieres crecer en este mundo, definitivamente se lo tienes que confiar a otras personas para que te lean y para que te digan si les gusta o no les gusta, si tiene errores de cualquier tipo. Inclusive si tú crees que estás escribiendo ciencia ficción y a lo mejor no lo estás haciendo, ¿no? Claro, esta crítica siempre tiene que ser constructiva y siempre tienes que ser capaz de sobreponerte a esa crítica. Tienes que ser necio, tienes que confiar en que lo que tú estás haciendo vale la pena. Y por último, yo te diría que tienes que vencer el miedo de que otra persona te diga, te voy a publicar o no te voy a publicar. Si no te publican, no te preocupes, siempre va a haber alguien que le guste. Ese texto, ese producto, va a llegar a las manos adecuadas, pero no va a llegar si no se lo mandas. Claro. Entonces tienes que hacerlo. Eso es lo que yo les diría. ¿Cuál es tu proceso? ¿Te concentras al 100% en un solo texto, en un solo tema, o tienes
varias semillitas por ahí plantadas, a veces las dejas descansar, regresas a ellas. ¿Cómo, cómo lo llevas a cabo? Para empezar, ¿dónde nace la inspiración para un cuento? Y a veces empieza a germinar y de pronto se atora, lo dejas ahí pendiente o le sigues macheteando al mismo tema. Yo pienso que la vida misma es donde nace la escritura. Okay. Lo que tú vives a diario, desde que te despiertas, te bañas, ¿no? Te subes al camión, lo que vas viendo mientras vas en el camino, lo que le pasa al de enfrente, lo que le pasa, no sé, ya cuando llegas a tu trabajo, ¿no? Lo que te cuentan tus amigos, toda esta información que está en el ambiente, tu cerebro lo va recopilando. Y tarde o temprano hay algo que a ti te llama la atención y que dices, bueno, esta idea, este suceso me gustó, no me gustó, ¿por qué no me gustó? Y lo anotas, ¿no? Siempre un escritor tiene que tener algo donde anotar estas ideas, porque se te olvidan y ya, pues dónde las consigues de nuevo, ¿no? O sea, en el momento que las tienes que escribir para que no las olvides. Y Te voy luego, interrumpiendo aquí porque voy a hacer el símil de lo que es el tarot con lo que ella está platicando. Tenemos el mago, o sea, atención. Pone la atención en algo y eso lo llama. Y después tiene que registrar y documentar, que es el diario del mago, la sacerdotisa, la memoria, el texto que tiene ahí. Entonces, el escritor tiene que documentar todas las ideas. No es cierto de que te vas a acordar mañana, lo anoto después, no es cierto. Se te olvida, se te va y nunca regresan o regresan chuecas. Entonces hay que documentar, hay que llevar un registro. ¿Qué sigue? después, a mí en lo personal me gusta dejar que maduren esas ideas, ¿no? Es decir, las anoto, algunas de ellas como que se vuelven una obsesión, digamos, y están resonando en mi cabeza, están resonando en mi cabeza. Y conforme tengo otras vivencias, veo películas, escucho música, leo, ¿no? Textos que tengan que ver con el tema o no, hay otra idea que se aglutina a esta primera, se pegan y se va haciendo más grande. La anoto también y de repente esas ideas empiezan a tener sentido y empiezo a decir, bueno, esto podría ser una historia. La emperatriz y el emperador. Creatividad, o sea, empieza a crear, pero de pronto algo te dice a ti, discriminas. Por este lado sí, por este lado no. Hay un, hay un proceso de discriminación. O sea, el proceso es el mismo. Y es por eso que les digo que la ciencia es subproducto de la magia. Esto lo sabían los magos 100 años antes de que se desarrollara el método científico. Y todo proceso creativo te va a llevar aquí. Uh-huh. Y entonces ya eliges cuál es la idea que sí va a germinar, la que sí le vas a dar más atención y trabajo. Y sigues por esa línea. Y luego, esta idea la tienes que crecer. Es decir, tienes que pensar qué personajes podrían vivir esta situación y podrías tú, digamos, sacarle el máximo, ¿no? El máximo rendimiento a esa idea. A veces esto es caprichoso porque resulta que tienes un amigo, tienes a lo mejor un conocido que te gusta su forma de ser. Y aunque la idea queda para cierto tipo de personaje, pues resulta que esa persona te gusta. Y dices, es que yo quiero que ese sea mi personaje, sea mi actor. Es como una película, yo también me imagino. Y a veces tienes que dejarte llevar por la historia porque solita te va diciendo quién la cuenta. ¿Quién la cuenta? El hierofante, que es el maestro interno, es el que te va guiando y te va diciendo. Pero esto solo llegas aquí cuando hay un trabajo previo,
cuando ya hay un trabajo de disciplina, si no, no puedes escuchar al maestro interno, o esta inspiración, o esta intuición que te dice, es este personaje y va por aquí y seguimos. Es escucharte, qué tanto te escuchas tú en este proceso creativo, porque todavía no lo presentas al público, lo sigues desarrollando. ¿Qué tanto te autoescuchas tú en este momento de la creación literaria? ¿Qué tanto es? Pues es importante porque a final de cuentas mucho de lo que escribimos tiene que llevar este estilo, ¿no? Y tienes que ponerlo de manifiesto, ¿para qué? Para que se distinga entre las obras de otros escritores, ¿no? Esa es otra, eh, es un detalle muy específico del hierofante, que es mantener la individualidad. Es aquí donde muchos creadores ceden ante las presiones de grupo o las presiones del mercado. Y el verdadero genio se mantiene individual y fiel a lo que quiere contar, ¿no? Hace rato lo dijo de otra forma. Capaz que no le gusta a Juanito, pero a alguien más le va a gustar. Mantenerse en esta individualidad, que es lo que te hace único y después te hace creador, a premios y reconocimiento, porque te mantienes único, te mantienes original. Y te mantienes fiel a lo que tú crees. Exacto, ¿no? Entonces todo el proceso es, lo puedes medir, pero solo lo puedes medir cuando vives el proceso, chicos. Entonces, nada de imaginación. Ya estuvo bueno de andar imaginando. Ya estuvo bueno de andar soñando que algún día voy a ser músico. Si no empiezas hoy y te entrenas de manera correcta con talleres, en este caso talleres literarios, talleres de ciencia ficción, leer mucho, absorber mucha información para después poderla sacar y mantenerte siempre fiel, único, porque hasta ahorita somos accidentes de la naturaleza. A muchos no les gustó esta idea cuando la presenté en su momento. Perdóname, pero tu cumpleaños no te hace especial. Eres un accidente de la naturaleza. Aunque tu mamá y tu papá hayan querido tener un bebecito, el que tú hayas nacido es un accidente porque eres un espermatozoide de millones. Eres un accidente. Hasta que defines para qué naciste, es entonces cuando puedes hacer algo diferente. Y entonces estas charlas que estoy llevando yo a cabo con personas de excelencia es lo que te permite a ti ahorita, estás a buen momento de empezar a definir y a buscar tu camino. Siempre me preguntan, ¿y cómo le hago para saber qué quiero? Lo tienes que encontrar y lo tienes que descubrir. Y es una necesidad profunda, ¿okay? La de escribir, la de comunicarse. Haber leído un texto te puede cambiar la vida. Pero desde pequeña nos platicó que la química le parecía magia y era maravilloso. Y ahí se fue gestando esta unión entre lo que es la ciencia y la ficción, la especulación, ¿no? Y después cuando viene tu, tu momento de decidir, este texto ya está, ya no requiere más ese autocensor que también es muy peligroso en los procesos creativos, ¿no? No está listo, no está listo, requiere más, y entonces nunca se llega a terminar y a publicar. ¿Cómo entra ese proceso en ti, contigo? Hay una frase que me gusta mucho que es la masa crítica, ¿no? Que bien lo acabas de decir, llega un momento en el cual ya tienes cierta cantidad de información, tienes la historia, tienes los personajes, tienes el mundo donde se está llevando a cabo esta situación, tienes el escenario, tienes los colores, tienes el sentimiento que quieres despertar en las otras personas, es decir, en el lector.
Y entonces tienes que ser valiente y decir, ya, tengo que escribirlo, tengo que corregirlo, editarlo, ¿no? Hay algunas personas que mientras están pensando, escriben. Y ya lo único que hacen es como podarlo, ¿no? ¿Tú le haces así? Sí, a mí sí me gusta hacerlo así. Hay personas que tienen que pensar exactamente cómo empieza y cómo acaba, y dónde se lleva a cabo y todo, ¿no? Y estas personas, hasta que no tienen ya esa idea bien formada, la escriben. Me gusta mucho, esto lo acabo yo de aprender en un curso con Andrea Chapela, que es una de las grandes escritoras de ciencia ficción aquí en México y que también es química, por cierto. Ella nos platica que George Martin, otro gran autor, el que escribió Juego de Tronos y todo este universo, dice que hay dos tipos de escritores, ¿no? Está el arquitecto y el jardinero. El arquitecto, como un arquitecto, no entra a la casa hasta que no tenga construida la casa. Es decir, es un escritor que no escribe hasta que ya tiene completamente formada su historia. El jardinero no, el jardinero siembra una semilla, la riega, la cuida y todo, y ve que nace de ello. Y ya que creció, ahora sí la empieza a podar. ¿Para qué? Para, pues, hacer un jardín, si tú quieres, ¿no? Entonces yo siento que yo soy de ese tipo, soy más como jardinera, y tengo mis ideas, las siembro y empiezo yo a regarlas con lo que yo quiero decir, con lo que yo quiero que el lector sienta. Y lo leo varias veces, a veces hasta me tienen que ayudar porque uno lo lee tantas veces que empieza a perder como los límites, ¿no? O ya uno da por sentado que esa historia ya está escrita y no es así. Entonces se lee varias veces, se tiene que corregir varias veces, se edita varias veces, a veces se tiene que cortar partes muy importantes, otras se tienen que generar en el momento y llega un momento en el cual ya se parece a lo que tú querías escribir. Okay. Y en ese momento pienso yo que sí es bien importante tener lo que le llaman lectores beta. Estos lectores beta son personas que se dedican a leer tu texto y a decir si les gusta o no les gusta y en qué parte no les gustó. Eso es oro molido. ¿Por qué? Porque difícilmente hay algunos editores que sí lo hacen en revistas, en editoriales, que te dicen qué es lo que no les gustó. La mayoría, cuando mandas un texto a convocatoria, simplemente dicen, no te lo voy a publicar, pero no te dicen por qué. Entonces tú tienes que pensar, bueno, pues está bien escrito, no tiene errores en cuanto a su formato, la idea está bien, ¿qué pasó? ¿No? Y lo mandas a lo mejor a otra convocatoria y resulta que tampoco te lo publican, ¿no? Y tampoco te dicen por qué no. Entonces ahí uno está pues pensando, ¿no? Quizás de más, ¿qué es lo que está ocurriendo con ese texto? Y lo editas, lo vuelves a corregir, le cambias algunas cosas y no te lo publican. Entonces un lector beta la hace precisamente, hace esta labor, ¿no? De leer y decir, mira, no me está gustando lo que está sucediendo con este personaje. O a lo mejor la forma en la cual cierras tu cuento es aburrida o no es impactante. El giro de tuerca podría ser todavía más impactante. Y tomas toda esa crítica y tienes que aceptar las sugerencias también. Claro. ¿Por qué? Porque si no, también yo creo que hay que tener un límite con lo que tú quieres hacer, ¿no? Si bien hay personas que son muy aferradas, muchas veces el no escuchar esta crítica hace que ese texto no salga a la luz. Claro. O si sale, salga bajo ciertas condiciones, ¿no? Con algunas editoriales especiales. Por ejemplo, ¿no? Es lo que ocurre
con algunos cuentos que son de tipo gore, que son muy sangrientos, que son muy explícitos. No cualquier persona te lo va a publicar. Claro. Pero si tú quieres y tienes la convicción de que lo que tú estás haciendo vale la pena y lo quieres publicar, siempre va a haber alguien que lo haga. Pero no va a ser cualquiera. Claro. ¿No? Estos lectores beta, ¿tú los eliges? O sea, ¿son personas que respetas tanto su opinión o puede ser cualquiera? ¿Cómo trabajas con...? Por ejemplo, yo en el proceso creativo, sí, cuando hago eventos tipo experimento, invito personas muy especiales, personas a las cuales les confío tanto su opinión como parte del proceso. O sea, no lo hago abiertamente, no lo hago para todo el público al principio. Siempre son personas a las cuales respeto su opinión. Claro, es importante eso. ¿Tú eliges tus lectores beta? Sí. Yo creo que cualquier persona podría ser un lector beta, sí, siempre y cuando sea ético, en el sentido de que te va a hablar con la verdad y va a hacer que tu texto crezca. Siempre también hay personas que no les va a importar y que prefieren destruir, ¿no? Entonces existen, desgraciadamente, hay que tenerlos bien ubicados, pues para evitar perder el tiempo, ¿no? Claro. Pero sí, yo también elijo a mis lectores beta. Marta Camacho es una de ellas. Okay. Luis Manuel Solís también es uno de ellos. Y grandes amigos, Miguel López, que se está formando como escritor, Galilea Brito también, que es una gran amiga a la que quiero y que también ha escrito bastante, quizás ahorita no tanto porque ella está haciendo un posgrado, ella es científica también, y pues obviamente tiene otras cosas que hacer, ¿no? Pero yo confío en estas personas, primero porque sé que me van a hablar con la verdad. Importante. Que no le van a ir a endulzar, ¿no?, la crítica para que no dañen mis sentimientos, no. Lo van a hacer de una manera respetuosa, pero me van a decir cuál es el problema de mis textos. Segunda, son personas que se dedican a esto. Es decir, tienen ya una experiencia previa con la ciencia ficción, con el terror, y entonces saben de lo que yo estoy hablando. Y tercera, bueno, pues son escritores y yo crezco gracias a su crítica y también ellos crecen. ¿Por qué? Porque el detectar estos errores, por muy buen escritor que seas, detectarlos te hace tener esa sensibilidad. Entonces yo siento que es un trabajo colaborativo y así como ellos me leen, yo también los leo a ellos y también les ayudo a crecer. Claro. No hay otro camino. Lo haces, te va a tomar tiempo, pero no hay otra forma. Todos aquellos que de pronto se puso como que de moda el taller literario más que el taller literario, vi recientemente en época de pandemia ciertos buitres de la publicación de libros que te decían, publica tu libro con nosotros. En 2 meses tienes tu libro escrito. Y la verdad es que no puede ser así, perdóname, pero se requiere esfuerzo. En todas las labores, en todos los grupos humanos vas a encontrar buitres. Vas a encontrar buitres que te digan, esta es la manera de trabajar redes sociales. Y entonces te van a cobrar mucho dinero y te van a decir que en 2 semanas vas a tener 10,000 seguidores. Esos son buitres. Hay buitres también en estos temas de publica tu libro con 300 pesos, ¿no? Hay buitres en el trabajo con el pacto con Lucifer, los que tienen el tarot.
hay buitres en todos lados. La única manera de evitar al buitre en todos los ámbitos es a través de tu esfuerzo, de tu trabajo diario, de esta necesidad profunda que tienes de contar una historia, de tocar una melodía, de hacer una escultura, de escribir una obra de teatro o de descubrir los secretos ancestrales escritos por los grandes maestros. No importa, es una necesidad profunda y si estás dispuesto a trabajar por ella, eventualmente vas a lograr el resultado. Los esfuerzos tienen que ser extraordinarios para que tu resultado sea excelente. No hay medias tintas. ¿Eres o no eres? Y para ser, tienes que empezar a hacer. Para escribir, tienes que escribir y escribir y escribir. ¿Quieres más? Haz más. ¿Quieres ser? Haz. No te esperes a que la inspiración divina llegue solita. La inspiración te tiene que encontrar trabajando. No hay más. ¿Alguna idea con la que quieras cerrar esta charla que me encantó? Me gustó mucho, muchas gracias. ¿Algo que quieras añadir antes de despedirnos? Pues yo creo que me gustaría agradecer a la comunidad completa de ciencia ficción mexicana, eh, que es a los que conozco más. ¿Por qué? Porque todos son una inspiración. Es decir, en redes sociales, ¿no? Vemos lo que están haciendo revistas jóvenes como, por ejemplo, Anapoyesis, ¿no? Que también tuvieron su visión en el proyecto, también se la pasan haciendo convocatorias, eligiendo textos, diseñando portadas, publicando, imprimiendo, llevando un producto de calidad, ¿no? Espejo Humeante, ¿no? Que tiene ya bastantes años en el medio y que ha publicado a tantos en Latinoamérica. Okay. Se me ocurren los escritores, ¿no? Que ya llevan trayectoria y que uno ve y dice, bueno, si ellos lo lograron, yo también lo puedo lograr. Sí, sí. Son nuestra inspiración. Y desde luego a los jóvenes que van siendo escritores emergentes y que buscan y presionan para encontrar lugares, encontrar espacios donde poder crecer. Entonces uno voltea hacia arriba y encuentra inspiración. Uno voltea a un lado y ves a tantos compañeros que están como tú, trabajando, escribiendo, publicando, y claro que te dan ganas también de entrar en ese flujo de creación, ¿no? Entonces, a mí me encanta esto que estamos haciendo, de crear esta comunidad y de defenderla y de crecerla, ¿no? Entonces, yo creo que también eso es algo bien importante, el sentirte acompañado en tu proceso. ¿Dónde pueden conseguir tus cuentos, estos textos? ¿Cómo los podrían conseguir aquí el público que le gusta verlo? Porque nos ven en toda Latinoamérica, o sea, nos ven en Estados Unidos, México, Chile, Argentina. Seguramente alguien va a decir, quiero leer los cuentos de Adriana Letechipía y todas las demás. ¿Dónde los pueden conseguir? Este va a estar difícil porque pues lo venden en Guadalajara, ¿no? Y obviamente lo van vendiendo en las ferias de literatura en lo que es la República. Pero afortunadamente estas convocatorias están abiertas a las personas hispanoparlantes. Entonces yo he publicado también, por ejemplo, la editorial El Gato Descalzo, que está en Chile. Entonces, si bien ven por allá, acérquense a esta editorial y ahí
hay un cuento mío, ¿no? En este libro que se llama Historias sobrenaturales o paranormales. Ok. Afortunadamente el Internet es maravilloso, es una Ujú. fuente de información increíble. Y si ustedes colocan en el buscador mi nombre, Adriana Letechipía, le sale prácticamente toda mi trayectoria, ¿no? Y si ustedes pues lo desean, voy a decir ahora marcas, Adelante. estos dos libros que están acá, tanto El Mundos en Colisión como Lo mejor de la ciencia ficción mexicana 2023, pues están en venta en Amazon. En Amazon. Perfecto. Y lo pueden pedir ya sea en físico, que les llegue a su hogar, o en digital para que lo tengan en su celular o en su computadora y puedan leerlo en estos dispositivos, ¿no? Seguramente alguien va a querer leer este. Este es la recopilación que les hablaba del año pasado, donde está lo mejor de la ciencia ficción 2023. Hay un cuento de Adriana Letechipía y ahora pues, la sorpresa del día de hoy que ganó el premio a mejor relato de terror. Qué Así maravilla. es. Y seguro que vendrán muchos más reconocimientos importantes y estás en el camino al éxito y por eso yo quería platicar contigo en esta ocasión. Un gusto. Chicos, no hay, no hay atajos, no hay salida fácil. El resultado es 80% sudor, 20% inspiración. Ponte a trabajar en algo, ponte a hacer algo, sé diferente y deja de ser ese accidente que fuiste el día en el que naciste. Está en ti. Tú nada más elige qué hacer. Hay opciones, hay la información está a la mano, está internet, busca, acércate a los grupos, haz algo con tu vida, deja de darle next al siguiente videíto, ya rápido, por favor. Tú tienes la posibilidad de hacerlo. Tus papás ya son caso perdido, los adultos ya son caso perdido. Haz algo, por favor. Ego, tenebris. Y de pronto las estrellas brillaron, creando una locura en aquellas personas que las vieron por primera vez anochecer.